Dice la palabra del Señor de esta manera. Usted sígame, por favor. El título aquí dice, el mundo os aborrecerá. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo he elegido del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os hará por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo hubiere venido, ni les hubiera hablado, no tendría pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El 23. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendría pecado, pero ahora han visto que han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para cuando llegue la hora, os acordéis de que yo les había dicho. Wow, esta palabra es una palabra donde que Jesucristo comienza a preparar a sus discípulos. Acordémonos que cuando viene el Evangelio a los discípulos son tan impactados que ellos vieron algo diferente en la clase de vida que Jesús les mandaba vivir y lo que vivían los judíos en aquellos tiempos. Aquellos tiempos los judíos solamente adoraban a Dios solamente de labios, pero más no adoraban a Dios de corazón, sino solamente de palabra. Pero de la palabra a los hechos, como dicen, tiene un gran estrecho. Entonces, Jesucristo comienza a caminar con sus discípulos y comienza a prepararles sobre la nueva vida que tenían que vivirla. Entonces, una vez que ya los discípulos caminaron con Jesucristo alrededor de unos 3 años ya, porque Jesucristo estaba ya por terminar su ministerio, entonces Jesús les comienza a advertir, les comienza a decir las cosas que iban a suceder con ellos, porque no es que conozco de Cristo y todo es bonito y aleluya y los problemas se acabaron y tengo más amigos, no. Cuando usted conoce de Cristo, se va a ganar posiblemente hasta más enemigos. Y a veces los propios enemigos son los que están en su propia casa. Cuando hay gente que no está comprometida con Dios, le va a criticar. Cuando hay gente que no conoce de Dios, también le va a criticar. Y eso le va a impedir que vaya creciendo. Y por eso llegamos a esta parte donde que Jesús le dice en el 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. A Jesucristo, los propios judíos, que era el pueblo elegido de Dios, le aborrecieron. No le aceptaron al Señor Jesucristo, les rechazaron. Por eso su palabra dice que a los suyos vino y los suyos los rechazaron. Vino para los judíos y los judíos le habían rechazado. Entonces, si a Jesús le rechazaron, que es nuestro maestro, que es nuestro Señor, que es nuestro Salvador,
¿qué nos va a impedir que a nosotros también nos rechacen? O sea, si a Jesús les rechazan, a nosotros con mayor razón todavía. Habrá gente que nos va a rechazar, nuestra propia familia nos va a aborrecer, quizás ya no nos van a querer invitar a un cumpleaños, posiblemente ya no nos van a querer invitar a las fiestas que sabían invitarnos por la fiesta del 24 de mayo, ¿no? Por la fiesta de la Virgencita del Quinche, posiblemente, ya no nos van a invitar. ¿Por qué? Porque van a decir, no, ya para qué le voy a invitar. Ya aburrido ese cristiano. Antes nosotros salíamos, nos pegábamos 2 que 3. Era alegre. Ahora dice que hermanito. Dice que aleluya. Ahora hecho el santo. Ya no quiere participar, dicen, ¿no? Entonces, ese es el gran inconveniente. Entonces, la gente le va a aborrecer. Y acuérdense que la gente, las cosas buenas llaman malas y las cosas malas llaman buenas. Entonces ese va a ser el problema. Entonces le van a aborrecer. Entonces ya amigos le van a rechazar. Familiares ya no van a estar con usted. Pero alégrese, mi querido. Alégrese. ¿Sabe por qué le digo que se alegre? Alégrese cuando la gente le rechace por estar haciendo las cosas bien. Pero sí meditemos cuando nosotros estemos haciendo las cosas mal. Ahí sí meditemos. Porque el conocer a Cristo es un cambio de vida. Nuestra vida ya no es igual. La vida de nosotros es diferente, como dice 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado. He aquí, todas son hechas nuevas. Entonces acuérdese que la gente le va a aborrecer, pero alégrese cuando le aborrecen por causa de hacer bien las cosas en Cristo. ¿Sí? Y que no le aborrezcan por hacer mal, porque hay 2 tipos de rechazo, ¿no? Eso quiere decir, cuando dice aborrece, quiere decir van a rechazarle. Entonces, hay 2 tipos de rechazo. El rechazo porque estoy haciendo bien las cosas con Dios, porque estoy comprometido con Dios, y el rechazo porque hago malas cosas y la gente ve. Entonces dicen, no, cuando hago malas cosas, dicen, no, para ser como él, mejor me quedo como estoy, pues. Él también toma, él también va a las fiestas, él también dice malas palabras, él también no cuida su lenguaje, él dice nomás lo que le sale. O sea, no tenemos la diferencia que es de haber nacido de nuevo en Cristo Jesús. Entonces, cuando hacemos malas cosas, dicen, no, para ser como él, mejor no. Yo me quedo así como estoy con mi religión, estoy con mis cosas, lo mismo es. Pero cuando le rechazan por hacer bien las cosas, es otra cosa. Dice, no. Él no toma. Él ya no va a la discoteca. Él ya no está en peleas. Él ya no está en contiendas. Él no se le ve que está ahí por todo se ira. Ya ha cambiado. Entonces, pero le rechazan. ¿Por qué? Porque ya no, usted como antes le decían, oye, unita nomás, iba corriendo. Entonces, ahora usted dice, no. Entonces la gente dice, no, él ya no toma. Les rechazan y ya no le invitan. Pero siéntase alegre. Porque cualquiera dice que por la causa de Cristo es aborrecido, es rechazado, el Señor pondrá 100 veces más de lo que está aparentemente perdiendo. Créame, antes de conocer a Cristo yo era bien amiguero. Me gustaba tener amigos. Yo hacía énfasis en la canción creo que es de Roberto Carlos, que decía, yo quiero tener 1.000.000 de amigos. No sé si es él mismo. Entonces, yo también quería tener 1.000.000 de amigos. Pero cuando yo conocí de Cristo, entonces el Señor me llevó a que las malas compañías dañaban como dicen, mi comportamiento. Sí, el que se junta con lobos, aullar aprende. Primera de Teresita 1:3. Pero la Biblia nos dice, el que se junta con sabios se vuelve un sabio. Sí, pero el que se junta con necios, también nos volvemos necios. ¿De acuerdo? Entonces, la gente siempre va a ver. Entonces, por eso nos dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. ¿Sí? Entonces, cuando usted le estén rechazando, acuérdese que al Señor también les rechazaron. Y el Señor no tenía nada que hablar. No podían decirle que él era pecador, porque él era santo, santo, santo. Él era perfecto y es perfecto. Cuando estaba en la tierra, como hombre fue perfecto.
Cuando fue a los cielos, sigue siendo perfecto, porque es nuestro Dios, nuestro Señor. Entonces, imagínense, si a él les rechazaron, a nosotros también nos van a rechazar. ¿De acuerdo? Entonces, no se sienta triste. Si por ahí la comadre, el compadre, el amiguito le dice, ya, no, contigo ya no me llevo, te has hecho hermanito. O a veces los papás, ¿no? Cuando no son creyentes, a los hijos les dice, no, 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 no. Oye, hijito, ¿qué te pasa? Pues, hello. Nuestra familia fue católica, apostólica y romana. ¿Y cómo que ahora sí, hecho el que cambias de religión? ¿Qué pasó? Sí, entonces va a haber eso, ¿no? Entonces, por eso es que uno dice, no, no, no. Cristo les rechazaron, yo me quedo con Cristo. ¿De acuerdo? Más abajo, mire lo que dice. Si fueras del mundo, wow, mire, 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo los he elegido del mundo. Por eso el mundo los aborrece. ¿Qué quiere decir con eso? Nosotros antes pertenecíamos al mundo, pertenecíamos. Aunque acordémonos que toda la vida nosotros le pertenecemos a Dios. Siempre le hemos pertenecido a Dios. Aun cuando nacemos, aunque nacemos con pecado, ¿sí? Todo mundo nace con pecado. El niño, cuando nace, nace también con pecado. No es que dicen, ay, qué bonito. Se han dado cuenta que los niños, cuando ya van creciendo, comienzan, la primera cosa que es, comienzan a aruñar. ¿Sí se han dado cuenta? Yo, bueno, tengo mi cara ya más rayada que qué, verán. Parezco Frankenstein, porque mi guagua, yo no le he enseñado a aruñar, pero ella coge y ahí está. ¿Quién le enseñó eso? Yo no le he enseñado. El problema está de que todo niño nace con pecado, ¿sí? Pero no tiene mucha conciencia. Entonces, por eso es que el niño, cuando es pequeño, si llegase a morirse, está con el Señor, porque no tiene una conciencia, pero tiene pecado. Pero por no tener una clara conciencia, el Señor, pues, obviamente le va a justificar. Pero uno, cuando ya va creciendo, ya va teniendo una conciencia. Entonces, nosotros nacemos y pertenecemos a Dios. Pero el problema es que cuando vamos creciendo y no hay nadie quien nos instruya desde pequeños, nosotros nos hemos apartado de Dios. Y le pertenecíamos no a Dios, sino le pertenecíamos ¿a quién? Al mundo. Entonces vivíamos en el mundo. Pero Dios nos sacó del mundo. Y dice el Señor que ya no le pertenecemos al mundo. Sí, por eso es que la palabra nos dice, el que ama las cosas del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, por eso qué importante de que vivimos en este mundo, pero ya no somos de este mundo. ¿Cuántos me dicen amén? Ya no somos de este mundo. Nuestra vida ya no está aquí. Nuestra vida está ¿en dónde? En los cielos. Allá es nuestra meta de llegar a los pies de Cristo. No vivamos para este mundo. No, no, porque a veces nos sacamos el aire para este mundo y a veces nos olvidamos que este mundo es pasajero. Todo se va a acabar. Al final, como decía en el libro de Job, desnudos salimos y desnudos regresamos. Usted no es que va a llevar cargado su iPad de la última generación. No, no, usted al cielo no va a llegar ni con su carro, ni con su casa, ni con su celular que usted tiene. No, no. Por más bonito que sea, así sea la última tecnología. Usted me diga, pastor, pero el teléfono que yo tengo le aplasta un botón y solito comienza a hablar, verá. No, no, eso no va a llegar al cielo, mi querido. Eso se va a quedar todo aquí, en esta tierra. La casita que usted la construyó se va a quedar aquí, lamentablemente. No digo que no tenga casa, quiero que me entienda bien. No digo que no trabaje, trabaje. Porque si usted no trabaja, Dios no es alcahuete de vagos, de repente, no. No, no. Trabaje, si Dios le da la oportunidad de tener una casita, gloria a Dios, tenga su casita, pero que su casa no se convierta en su Dios, su carro no se convierta en su Dios, su trabajo no se convierta su Dios. Entonces las cosas de este mundo no tienen que gobernar nuestra vida. El que tiene que gobernar nuestra vida se llama Jesucristo. Jesucristo. Él es el gobernador de nuestra vida. Por eso dice, ustedes pertenecían al mundo. Ustedes vivían en ese mundo. Pero yo les saqué de ese mundo.
Yo ya le saqué. Ahora le pertenecemos al Señor. Vivamos cada día, pero como para el Señor, sabiendo que mañana no sabemos si vamos a abrir los ojos o no vamos a abrirlo. Entonces, pertenecíamos al mundo, pero el mundo ya no está en nuestra vida. Por eso dice, por eso el mundo os aborrece, dice, ¿no es cierto? Entonces, como ya no amamos las cosas de este mundo, ya no amamos los deseos de la carne también. Entonces, ya el mundo nos va a aborrecer. El mundo siempre nos va a aborrecer. ¿Por qué? Porque nosotros no nos guiamos conforme a la idea de este mundo. Nosotros nos guiamos conforme a la palabra de Dios. Amén. Sí, el mundo dice una cosa. El mundo tiene ideas. Pero ese es el mundo. Usted no. Recién hace meses atrás aprobaron la ley que dice que ahora ya los hombres se pueden casar. Sí, sabían esa ley. Sacaron una ley que ahora ya creo que en Cuenca me parece que ya se casaron dos hombres. Y una cosa tenaz. Y claro, toda la gente que no conoce la palabra de Dios dice, ay, déjenles vivir. Ay, que vive el amor, dice. En el nombre del amor que se casen nomás dos hombres, que se casen nomás dos mujeres. Pero eso es diabólico. Eso es del mundo. El mundo aprueba, pero nosotros de Dios no aprobamos. Sí, no es que estamos en contra, como dicen, en contra de la gente. No, no. Hay que orar por esa gente. No es que no quiero que usted se convierta en una persona que, como le digo, ay, no, es que yo no me meto con todo el mundo y yo soy solito. No, no. Hay que aprender a discernir las cosas, todas las cosas, decía el apóstol Pablo. Todas las cosas puedo hacerlo, pero no todas las cosas me convienen. Hay cosas que dañan nuestra vida. Entonces hay que orar por esa gente que están aprobando leyes que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Y eso está destruyéndonos. Y claro, el mundo nos aborrece. El mundo dice, no, los cristianos están en contra del homosexualismo, los cristianos están en contra de las drogas, los cristianos están en contra del alcohol. ¿Qué tiene? Sunita nomás no pasa nada, dice. Media de trópico. ¿Qué más hay? Ya me he olvidado ya. Bueno, les felicito, mis hermanos. Solo yo he sido el único que ha estado ahí, atrás del trópico. Entonces, dice, no, unita no hace daño, dice. No, pero acordémonos que este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pues hay que cuidarle. El mundo le va a rechazar. Usted vivía para el mundo, ahora ya no vive para el mundo. Ahora vive para Cristo. ¿Cuántos me dicen amén? Levante la mano. Amén. 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. ¡Wow! Miren lo que dice. Primero dice Jesús, ustedes no son mayor que yo. Jesús, hablando Jesús. Jesús es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos el cuerpo. Entonces usted no puede pasar por Jesucristo. Y si la cabeza vivió justamente lo que nos acaba de decir, persecución, nosotros como cuerpo también vamos a vivir persecución. ¿Sí? Una cosa es que le rechacen, escúcheme bien. Otra cosa es que le persigan. Y años atrás, años anteriores, los cristianos eran antorchas encendidas. En el tiempo de Martín Lutero, de Juan Calvino, de John Hus. ¿Qué decir en el tiempo de los apóstoles? Que ahí cada apóstol no es que murió feliz de la vida. El único apóstol que murió por muerte natural fue Juan, el apóstol Juan, el único que se dice, según los estudiosos, que murió ya de vejez. Pero la mayoría de los apóstoles murieron apedreados, cortados la cabeza, lanzados de la azotea, murieron por causa de Cristo. Imagínense, les perseguían los cristianos. ¿Qué decir en el tiempo de Nerón? Una cosa terrible. Los cristianos, aquel que decía que era cristiano, era llevado
a una parte, me acabé de olvidar ahorita, a una parte donde que le encendían, le prendían fuego y le quemaban a los cristianos. Entonces, imagínense cómo era. Hoy por hoy, damos gracias a Dios que en nuestro país todavía hay libre culto. Usted tranquilamente, usted puede salir al parque y puede decirle gloria a Dios, aleluya, Cristo le ama. De una palabra de decirle, ese hombre está loco, no pasa nada más. Pero hay países, como los países árabes, que Dios mío bendito, ahí prohibido hablar de Jesús. En China, ¿qué decir? En África, ¿qué decir? Tienen que estar escondidos debajo de las alcantarillas, adorando a Dios, exaltando el nombre de Cristo, pero en silencio nomás. Aquí por lo menos nosotros tenemos ese libre de cantar, alabar al Señor, y no nos dicen nada. Pero nosotros también vamos a ser perseguidos. Acuérdese, como el mundo llama las cosas buenas malas, como usted dice las cosas buenas de Dios, el mundo siempre va a estar persiguiéndole, va a estar queriéndole hacerle caer. Y en países que son prohibidos de hablar la palabra de Dios, peor todavía. En esos países, déjeme decirle, mi querido hermano, que allá van a ser muertos. Si no niegan a Cristo, pues van a ser muertos. ¿Sí? Entonces, por eso Jesús nos dice, van a ser perseguidos. Miren, si han guardado, dice, si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. ¿Qué quiere decir? Si los apóstoles guardaron la palabra de Dios, nosotros también vamos a guardar la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Guarde la palabra de Dios. Una cosa, mi querido hermano, es escuchar la palabra. Otra cosa es guardar la palabra de Dios. ¿Sí? Cualquiera puede escuchar. Escúcheme, cualquiera. Un ateo puede escuchar. Un agnóstico puede escuchar. Pero solamente aquel que ama a Cristo guarda la palabra de Dios. Si me amáis, dijo Jesús, guarda mis mandamientos. Entonces, el guardar la palabra, eso es lo que debemos hacer. Esa es la gran diferencia entre un cristiano y otro cristiano, ¿sí? Entonces, un cristiano que guarda la palabra va a ser un cristiano más que victorioso, va a ser más que vencedor. El guardar la palabra nos va a ayudar a que no caigamos en pecado. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Qué dice? Con guardar su palabra. Entonces, el guardar la palabra es lo que nos va a ayudar a salir adelante día tras día. ¿Sí? Entonces, la palabra tiene que ser anclada como ese barco. Bueno, yo nunca he viajado en barco. Yo a lo mucho he viajado en esas canoas en Atacames cuando me he ido. Pero los barcos tienen una especie, no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo sinceramente, pero tienen una cadena, ancla, no sé si se llama ancla, si estoy bien, y cuando el barco quiere que se quede quieto en medio de todo el mar, botan el ancla y eso hace peso y el barco no se mueve. Entonces la palabra de Dios es lo mismo. Cuando guardamos la palabra de Dios, eso nos va a ayudar en el tiempo de persecución a permanecer en la palabra. Escúcheme bien. El guardar la palabra nos sostiene y al momento que alguien le esté persiguiendo, se esté burlando, usted rápido la palabra de Dios la va a guardar en su corazón y usted no se va a sentir mal. Ya más abajo vamos a ver de que cuando le hablan a usted, no le están hablando a usted, le están hablando a Cristo. Entonces no se tome a pecho tanto lo que le dicen, porque aquel que le rechaza a Cristo, aquel que le rechaza a usted, le está rechazando a Cristo. Si le rechaza la palabra de Dios. Amén. Más abajo, 21. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado, dice Jesús. Cuando Jesús dice que muchas personas, las personas en ese tiempo, iban a rechazarle a los apóstoles. Acuérdense que solamente Jesucristo era el que estaba
el Jesucristo era el que le habían cogido para azotarle, para castigarle, para maltratarle. Los apóstoles todavía no. Los apóstoles sufrieron persecución después de que Jesucristo subió a los cielos. Entonces, aquí nos dice que por causa del nombre de Cristo, no por causa de otro nombre, escúcheme bien, no es por causa de la Virgen, no es por causa del Santo, no, no, es por causa de Cristo, por causa de Cristo. ¿Por qué dice por causa de Cristo? Porque en el mundo entero, esto ha marcado una historia. ¿Se han dado cuenta que en la mayoría de películas o en los libros dice 1900, en el año 200, dice, después de Cristo o antes de Cristo? No dice después de Mahoma, después de Buda, o de antes de Buda, o después de Buda. Cristo ha trascendido tanto en la historia que hay un antes y un después. Por eso Jesús dijo, por causa de mi nombre. Por eso dicen, antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, por causa de él dice, porque no conocen al que me ha enviado. ¿Quién le envió a Jesucristo? Mi pregunta. ¿Quién? ¿Quién me quiere contestar? ¿Quién le envió a Cristo? El Padre. Se sacó 20. Cuando nos veamos de aquí el otro año le doy un premio. El Padre le envió a Cristo. Porque la palabra de Juan 3:16, ¿qué dice? ¿Quién me puede dar ese versículo de memoria? Le doy otro premio. Juan 3:16. De tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que mueran por nuestros pecados. Ay. Se equivocó. Venga, otro hermano. Ya, Vamos, otro hermano que me ayude. Otro hermano. ¿Quién más? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que toda para aquel que que todo crea no se aquel que pierda, crea mas tenga no se vida pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Bueno, va a repetir conmigo. Porque de tal manera Dios amó al mundo que envió, ¿a quién dice? A su Hijo unigénito para que todo que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, el Padre envió ¿a quién? A Jesucristo. Entonces, yo voy a meterme un poquito más. Mire, voy a meterme un poquito más. ¿Por qué Jesús hace un énfasis en eso? ¿Por qué Jesús dijo? Porque no conocen al que me envió. Porque lamentablemente, en aquellos tiempos, a Jesucristo no le aceptaron como el Hijo de Dios. No le aceptaron como el Salvador del mundo, como el Mesías. Los judíos esperaban el Mesías, pero se perdieron de esa oportunidad. Se perdieron los judíos. Por eso es que hasta el día de hoy, hasta la fecha de hoy, los judíos siguen esperando al Mesías, la primera venida. Nosotros esperamos la segunda venida de Cristo. Ya la segunda viene por su iglesia y que nos encuentre como iglesia, nos encuentre parados en él, viviendo para él. Amén. Entonces, por eso aquí nos dice, no conocen al Padre, dicen solamente conocer. Se jactaban los judíos de decir que eran hijos de Abraham. Es que hijos de Abraham, somos hijos de Abraham. Y Jesús decía, si ustedes fueran hijos de Abraham, o sea, me aceptarían a mí, aceptarían mi palabra, les decía Jesús. Pero como ni siquiera llegaban a ser hijos de Abraham, por eso es que en un tiempo Jesús les dijo, ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos del diablo, les decía. O sea, por la clase de vida que tenían. Qué tremendo, ¿no? Entonces no se olvide, de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo. Y aquí es donde que también vamos afirmando nuestra doctrina, mis queridos. ¿Cuántos saben que la doctrina verdadera es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? No se olvide de eso. Hay muchas religiones que le dicen que Jesucristo es el mismo Padre. No, es distinto. Porque si fuera el mismo Padre, el versículo de Juan 3:16, que es tan facilito, hubiera dicho de esta manera.
hubiera dicho, porque de tal manera Dios amó al mundo que bajó como hijo. No dice que bajó como hijo, sino dice, de tal manera Dios amó al mundo que envió al hijo. Eso quiere decir que el hijo ¿en dónde estaba? ¿Desde cuándo Jesucristo existía? Es otra pregunta. ¿Quién me quiere contestar? ¿Será desde María para acá o antes de María? Verán que estoy regalando chocolates. Ya voy a subir por ahí a visitarles en la casa y voy con su chocolate. Desde el principio, pastor. La pregunta es, ¿desde cuándo existió Jesucristo? ¿Desde antes de María? Desde el principio. ¿Quién dijo eso? Desde el principio, pastor. Desde el principio, amén. Desde el principio. Sí, y si no me cree, vaya al libro de Hebreos. Al libro de Hebreos. Ahorita no vaya, pero ya nos coge el tiempo hasta las 8:30 nomás. No vamos a poder ver todo. Pero mis queridos, en el libro de Hebreos nos dice que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Y sin Él, nada de las cosas que se hizo hubiera sido. No hubiera existido. En el libro de Juan 1:1, que me parece que el pastor Luis dio la enseñanza, que el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y habla de Jesucristo que estaba ahí con el Padre. ¿De acuerdo? Entonces Jesucristo no nació de María para acá, como dicen algunas religiones, como los Jesús solos. Jesucristo estaba con el Padre desde el principio, mis queridos. Por eso dice Jesús, no conocen a aquel que me envió. Vamos más abajo. Si yo no hubiera en el 22, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendría pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. ¡Wow! El pecado más grande de los judíos, ¿saben cuál era? De haber rechazado al Hijo de Dios. Ese fue el pecado más grande que ellos cometieron. El pecado más grande no era robarle a una persona, no era no ayudarle, no, porque esos pecados Cristo perdona. Si Cristo perdonó al ladrón que estaba en la cruz, ¿se acuerdan? El ladrón que estaba en la cruz. Y para ser crucificado, me imagino que este ladrón ha de haber sido violador posiblemente. Posiblemente, era un malhechor grave. Y estando en la cruz, este ladrón le dijo, acuérdate en tu día. Acuérdate, Señor. El otro no, el otro se burlaba. Pero el ladrón decía, acuérdate de mí en día de la gloria, en tu día de tu gloria. ¿Y Jesús qué le dijo? No le dijo, pasado mañana estarás. Dijo, hoy mismo estarás conmigo. ¿Se da cuenta? Entonces el pecado más grande de la vida era haber rechazado a Jesús. Y el pecado más grande de la vida en este tiempo también es lo mismo. El rechazo al Señor Jesucristo. Ese es el pecado más grande. De no recibirle al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. Si yo le hiciera la pregunta a usted, ¿quién es Jesucristo para usted? ¿Qué me podría decir? ¿Quién puede participar? Anímese, no hay problema. Si se equivoca, gloria a Dios, aprendemos. Amén, dígame. Mi Salvador, pastor. Mi Salvador. ¿Quién más? ¿Qué más es Jesucristo? Mi creador, pastor. Mi Creador. ¿Qué más? Mi salvación. Mi salvación. ¿Qué más? Mi guiador. Mi guiador. ¿Qué más? Mi libertador. Mi libertador. ¿Qué más? Sustentador. Mi sustentador. Mi padre. Mi Padre. ¿Qué más, Jesucristo? Mi Señor. Mi Señor y mi Dios, ¿no es cierto? Jesucristo es el Hijo de Dios, el Cordero inmolado. Jesucristo es todo en nuestra vida. El que tiene a Jesucristo lo tiene todo. Escúcheme bien. Lo tiene todo. Pastor, me falta plata. No.
Lo más grande que puede tener un ser humano es que a Jesucristo en su corazón. Si tiene a Cristo, lo tiene todo. El dinero solo es plata, no es nada más, solamente es dinero. Pero Jesucristo es nuestra salvación. De Él depende todo nuestra vida. Aquel que no recibe a Jesucristo como su Señor y su único Salvador, esa persona está destinada para irse al infierno. Escúcheme bien. Es que, pastor, yo soy bueno. Yo ayudo a los pobres. Yo hago esto, yo hago este otro. No es por obras. Las obras son porque yo amo a Cristo, pero ninguna obra me va a llevar a los cielos. Es por la pura gracia de Dios y por el puro amor de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, qué importante de que Jesucristo esté en nuestra vida. Él es todo, mis queridos. Mire lo que dice. Entonces, ese fue el pecado más grande, no se olvide. El de rechazarle a Jesucristo. Ese fue el pecado más grande. No nos olvidemos que Él es nuestro Salvador. Amén. Mire lo que dice más abajo, 24. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendría pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mí, Padre. ¡Wow! Los judíos vieron milagros. Vieron cómo levantó a Lázaro. Vio cómo levantó a la hija de Jairo. Vio cómo liberó a 10 endemoniados. Vio cómo le levantó a un paralítico. Vio cómo perdonó a una mujer que tocó el manto. ¿Qué les pasó? Por eso es que los judíos siempre pedían señales. Los griegos exigían sabiduría. Viendo tanta cosa, viendo tanto milagro, rechazaron y aborrecieron. Y aquel que rechaza al Hijo, también ¿a quién está rechazando? Al Padre. ¿Se da cuenta? Entonces, eso es lo que pasa también en estos tiempos, lo mismo. Es lo mismo. La gente ve milagros. Y el milagro más grande que uno puede tener es de poder abrir los ojos un día más. Ese es el milagro más grande. El milagro más grande también es sabiendo que antes vivíamos en la podredumbre, en el lodo. Dios nos rescató y nos hizo nueva criatura. La gente ve cómo Dios nos cambió, pero no le aceptan al Señor, le siguen rechazando. Y eso pasa en las familias de nosotros. Y usted me va a dar la razón. En mi familia, de la misma manera. Por la misericordia de Dios, se han sanado, escúcheme bien, se han sanado, han visto la clase de vida que nosotros tenemos, pero aún así, siguen siguiendo los placeres de este mundo. Ven milagros de Dios y no creen todavía. Rechazan todavía a Cristo. Y cuando aquel que rechaza al Hijo, rechaza al Padre. Aquel que rechaza al Padre, rechaza al Hijo. Me quedan 5 minutos. Hasta las 8:30 nomás, porque si no, se no me van a traumar. Entonces, tranquilos. Entonces, mis queridos, todavía tengo tiempito, 5 minutos más. 25. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Jesucristo no tenía ninguna causa. Jesucristo es el Cordero puro sin mancha. Si los judíos querían encontrarle un defecto, no le hubieran encontrado. No tenía defecto ninguno, Jesucristo. No tenía ningún defecto, mis queridos. Porque Él es perfecto. Él es santo. Él es Dios. Él es nuestro Dios. Pero tenía que cumplirse la escritura que dice que a los suyos fueron y los suyos le aborrecieron, no le aceptaron. Mire más acá abajo. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede ¿de dónde? Del Padre.
Él dará testimonio acerca de mí. Si yo le digo, lea este versículo, ¿qué se le viene a la mente? Con este versículo usted, algún rato cuando se asome un testigo de Jehová, no para que pelee, no es que usted se va a poner así como Jackie Chan, no. No. Pero mire, pero ya me golpeé la pierna porque aquí tengo un escritorio. Esperen un ratito, déjenme refregarme más. Ya. Mire, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. En este versículo encontramos 3 personas. ¿Quién me puede decir esas 3 personas? Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Los 3 son un solo Dios. El Padre como creador, escúcheme. El Hijo como redentor. El Espíritu Santo como consolador. Les repito de nuevo para los que están escribiendo. El Padre como creador. El Hijo como redentor. Y el Espíritu Santo como consolador. 3 personas distintas con una sola esencia divina. Estos 3 hacen un solo Dios en una unidad absoluta, que esto más adelante yo creo que si le toca al pastor Luis o al pastor Eduardo le ha de explicar. Más adelante habla sobre la unidad. Escuchen bien, Jesús dijo, capítulos más adelante, capítulos, parece que está en capítulos 16, 17, le dice, Padre, haz que ellos, mis discípulos, sean uno, así como yo y tú somos uno. Eso se llama unidad. Es como cuando un equipo de fútbol. ¿Cuántos hay en un equipo de fútbol? ¿Cuántos también será, pastor? ¿Cuántos hay? 11. 10, 11, En no. un equipo y 11 en el otro. Eso, 11 en el un equipo, más el aguatero, 12. Ya. Entonces, ¿son 2 equipos? No, no son 2 equipos. Es un solo equipo. Un solo equipo. Una comparación más o menos para abrir el panorama. ¿Cuántos conocen el huevo? ¿Sí saben? ¿Sí conocen el huevo? Bueno, los añiñados hinchas de la liga no conocen. Ellos conocen no como huevos, sino como indaves. Entonces, pero el huevo tiene su cáscara. ¿Qué más tiene? Su telita. La yema. La yema, clara y la cáscara. Ya. Cáscara, yema y clara. O para otros, clara, yema y cáscara. Eso no altera el producto. Es un solo huevo. No hay muchos huevos, es un solo huevo. La Trinidad es de la misma manera. Escúcheme, no es difícil la Trinidad. La Trinidad es 3 personas distintas con una sola esencia divina. Y estos 3 en una unidad absoluta hacen un solo Dios. Un solo Dios. No son 3 dioses. Un solo Dios. ¿De acuerdo? El Padre unido con el Hijo unido con el Espíritu Santo unido con el Padre y el Padre unido con el Espíritu Santo. No hay a dónde perderse. Si no me está entendiendo, a partir de las 12 de la noche llámeme para explicarle mejor. Pero es fácil. ¿Sí me entiende? ¿Estamos claros, no es cierto? ¿Estamos claros o no estamos claros? ¿Tienen dudas o no tienen dudas? ¿Me dicen amén? ¿Estamos bien? ¿Sí? No, pastor. No. Sí. Sí, no estamos claros. Amén. ¿Estamos bien? ¿Estamos Sí, bien? estamos claros. Si no tienen, si tienen dudas, díganme ahorita. Díganme Sí, ahorita. pastor. Sí, ¿estamos bien? Ahí está, vea, le ven al pastor Eduardito.
¿Qué ejemplo? Ahí estaba el huevo. Para que los que no conocían el huevo, ese es un huevo. ¿Qué será el Sí. del huevo? Cáscara, yema y clara. Sí, las tres cosas, un solo huevito. ¿De acuerdo? Entonces, este versículo, 100% de la Trinidad. Y si nos hablamos de la Trinidad, que algún día vamos a ver doctrina, nos quedamos toda la noche. Pero ya vamos terminando, ya creo que me pasé ya el tiempo, creo yo. Ya creo que me pasé el tiempo, mis queridos hermanos. Hasta aquí nomás llegamos. Sí, hasta aquí nomás. Para la próxima clase, pues, ya el pastor ha de ir avanzando sobre este tema. Pero mis queridos hermanos, ¿qué quiero dejarle en su corazón? De que el mundo nos va a aborrecer por causa de Cristo. El mundo nos va a rechazar. El mundo nos va a perseguir. Pero acuérdese que usted tiene un Dios todopoderoso, un Salvador y un Espíritu Santo que hoy en este momento es el autor de nuestras vidas. El Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo, Él dice que nos va a traer recuerdo de la palabra de Dios, consuelo. Él nos va a redarguir de pecado y aún Él también nos va a consolar en los tiempos más difíciles de nuestra vida. El Espíritu Santo de Dios. ¿De acuerdo? Cierre sus ojitos ahí donde que usted está. Vamos a orar. Amado Señor, te damos las gracias, Padre, por esta noche. Gracias por su amor, por su misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu enseñanza, Dios. Queremos, Señor, que tu palabra siempre esté guardada en nuestra mente, en nuestro corazón, para poder ser hacedores, Señor, de tu palabra. No simplemente oidores, sino hacedores de tu palabra. Queremos, Señor, que en esta noche usted, Señor, sea el que se lleve la gloria, la honra y la alabanza. Que en esta noche, Señor, usted pueda ser exaltado. Y que no podamos, Señor, negarte de nuestro corazón. Oramos para que nuestra familia, nuestros hijos que no conocen de Cristo, puedan conocer y puedan entregar sus vidas, Señor, a ellos, a Él, Señor. Y que sus vidas sean un instrumento para ti, Señor. Oramos para que tú, Señor, no nos permitas regresar al mundo, porque hoy hemos entendido que antes vivíamos en el mundo, pero hemos sido rescatados del mundo para la gloria tuya, Señor. Vivimos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Pertenecemos a Cristo. Perdona nuestros pecados, limpia, Señor, nuestros pecados, y que en esta noche seas glorificado tú, Señor. Gracias, Señor, te damos, y te damos la gloria, la honra y la alabanza. Amada iglesia, que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre usted y sobre todo que el Señor le dé la paz que pasa todo entendimiento para que pueda pasar toda adversidad en su vida. Que el Señor le guarde, que la gracia del Señor Jesucristo, que el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis queridos hermanos. No se olvide, anuncios, no se olvide que el día de mañana tenemos oración a las 5:30 de la mañana. Todos los de lunes a viernes estamos orando. Si usted tiene una petición de oración, le pido que nos mande, si quiere al grupo, si no, al teléfono personal de cualquiera de los pastores. Puede ser del pastor Luis, puede ser del pastor Eduardo, mi persona. Envíenos la petición. Todos los días estamos orando de lunes a viernes, orando por las peticiones. ¿Hasta cuándo vamos a orar? Hasta que se cumpla. Cuando ya se cumpla, usted dice, ya pastor, deje de estar orando, ya se me hizo el milagrito, gloria a Dios, y listo. Pero le invitamos a que no solamente sea que entregue las oraciones, si quiere participar, venga. Sí, únase también a la oración. 5:30 de la mañana por el mismo canal, a la misma hora. 5:30 de la mañana, por favor. ¿De acuerdo? Entonces vayamos unando. No se acuerden que para los coordinadores, para los que son representantes de los remanentes, y para este día viernes, tenemos la capacitación para los líderes. Por favor, no se olvide, saque un tiempo, 7:30 de la noche, para todos los líderes también, para que usted pueda
ser partícipe, pueda llenarse de la palabra de Dios. Entonces, también, cierto, vamos a empezar ya la escuelita el programa de los niños, la escuela dominical de los niños del día sábado. ¿Cuál? Por Zoom mismo. Ya la hermana Paolita les va a mandar un mensaje al grupo de la iglesia. Por eso le pido, no se salga. Hay muchos hermanos que se están saliendo del grupo de WhatsApp. No sé si es porque ya está pasando la cuarentena y piensan que ya con esto ya son salvos. No les va a pasar nada. No, no. Con Cristo tiene que estar en cuarentena y sin cuarentena. No se salga. En el grupo va a mandar la hermana Paulita la hora para que usted como papito le ayude a conectarse también a su hijito, ¿no? Conéctese por Zoom y ahí ya las maestras ya van a organizar programa para nuestros niñitos también, que va a ser bonito. Este día sábado ya empieza. Ese es el anuncio. Gloria al Señor. ¿Cuántos se contentan por eso? Y quizás algunos padres no se alegran tanto porque dicen, ya tengo guaguas grandes, pastor. ¿Qué va a hacer con mis guaguas grandes? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. El hermano Javier es líder de los jóvenes. También hay reuniones de jóvenes. Y el hermano Javier ya va a comenzar. Ahorita está con la cámara apagada porque no se ha peinado todavía, pero ya le van a conocer. Entonces, el hermano Javier es líder de los jóvenes, va a mandar también ya el enlace los días sábados al grupo para que los jóvenes también se conecten en esas reuniones. Amén. Entonces, nos toca acostumbrarnos, mis hermanos, ya a esta plataforma. Acuérdense que esto no es que el otro mes ya va a empezar. Esto va a empezar el otro año ya, porque así está establecido, no se puede arrancar el otro mes. ¿De acuerdo? Entonces, mis hermanos, verán que ya estamos, cada día hemos estado mejorando. Yo creo que la plataforma de Zoom está mucho mejor todavía. Ya le podemos ver a todos. Por eso les pido que prendan las cámaras. No voy a contratar un plan de $15, imagínense, $15 que podemos estar comiendo para estar con las cámaras apagadas. No puede ser así. Entonces, prenda las cámaras para verle. Por eso se contrató eso, ¿de acuerdo? No importa que esté despeinado. Míreme a mí. Vea, me acerco un poquito más. Mire al pastor Eduardo cómo está. Pastor Luis, no nos hemos peinado. Vea cómo estamos, pero al final el Señor no está viendo lo de afuera. El Señor está viendo lo de adentro. Amén. Entonces, prenda esas cámaras para vernos todos. Entonces, mis queridos hermanos, pues, estamos ahí. Entonces, bueno, no les quiero cansar más. Quiero que se despidan. Despídase, mis queridos hermanos, viendo su pantalla al hermano que más cerca esté donde usted. Por ejemplo, los pastores van a empezar despidiéndose con los que estén al ladito y ahí es una cadena, ¿no? Por ejemplo, si el pastor Luis le dice, pastor Eduardito, hasta mañana, Dios le bendiga, el pastor Eduardo tiene que decirle a la otra hermana. Y la otra hermana tiene que decirle a la otra hermana, que no se repita. ¿Sí me hago entender? En cadena. Hasta que ya nos despidamos todos, ¿ya? Ok. Ya el despido, ya está orado para el despido, pero despidámonos así, por algo estamos aquí. Pastor Luis, empiece usted y el que le toque se despide. Amén. Amén, pastor, gracias por la palabra. Bendiciones para todos mis hermanos. Bendiciones para usted, pastor Eduardo, y para toda su familia. Amén. Bendiciones para todos los hermanos. Gracias, pastor, por la palabra. Hermanos, un gusto verlos. Y el que está, le puedo ver cerca, al lado, me parece que a mi hermano Nelson y a sus papacitos, que Dios les bendiga. Que tengan una buena noche. Igual a todos los hermanos. Amén, mis pastores, muy buenas noches. Bendiciones a todos y gracias, pastor, por la palabra que nos ha dado hoy día. Y es un gusto verles por este medio y también quisiera verles en la mañana a los hermanitos que se puedan conectar. Y un saludo muy especial para la hermana Pamelita. Que Dios le bendiga. Ahí está. Javier. Buenas noches. Ya no hay. ¿Quién responde? Ahí está.
Gracias, hermano Nelson. Y buenas noches con todos los hermanos. No prendía porque no llegábamos a la casa todavía, pero ya estamos aquí. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias, pastor, por la palabra. Y le veo a la hermana Thaisa. Que Dios le bendiga, mi hermana. Dios te bendiga, Nelson. Saludos a la familia. Saludos, hermanos. Amén. De igual manera. Bendiciones, mis queridos hermanos. Que Dios me los bendiga y nos vemos en la próxima reunión. Bendiciones, pastores. ¿A quién ve, mi hermana? ¿A quién está viendo por ahí? Ahí están los nombres. Está el hermano Marquito. Usted. Lo veo. Sí. Ah, los hermanos. Sí, No les eso. veo. ¿A quién le ve ahí para que le pase la bolita para que sigan ya despidiéndose ya? A los hermanos, no sé, el pastor. Marquito, a una pareja que está bien enamorada. Bueno, entonces parejas están ahí a punto que están a punto de abrazarse. A los hermanos, Hermano al Bayrito. pastor Marcos y a la esposita. Allá, hermano Marquito. Que Dios me los bendiga. ¿A quién está viendo mi hermano Marquito? Que no se repita, no, que no se repita. Ahí están los nombres ahí en los títulos están. Le estoy viendo a usted. Buenas noches con todos, hermanos. Amén. Muchas gracias. Yo Sí, le veo al amén. hermano Bayrito, que está igual con su parejita ahí, como dos caramelitos ahí pegados. Que el Señor les bendiga, les guarde, les cuide. Sí, que les vaya muy bien, una linda noche. Y yo creo que ahí ¿a quién ve? Parece que la hermana Teresita. Usted, mi hermano Bayrito, ¿a quién ve? Igual una linda noche, pastor. Muchas gracias por el tiempo que nos regala y lo que nos enseña para aprender, pastor. Igualmente, buenas noches a todos. Que Dios les bendiga y le veo a mi mamá y a mi hermana. Sí, que no saca la cabeza, mi cuñada, dígale. Que Dios le bendiga, Pastor Freddy, a Pastor Eduardo, Pastor Luisito. Gracias por la palabra de esta noche. Que Dios les bendiga a todos los hermanos. Amén. Amén. Gracias. Dios les bendiga. Ahora sí. Hasta una nueva oportunidad. Dios les bendiga. Hasta luego. Hasta mañana. Dios les bendiga. Hasta mañana. Dios Hasta les bendiga. mañana. Hasta mañana, 5:30. Amén. Mira, sentados a la oración. Sí, eso. Amén.